Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de vibraciones mecánicas y el ejercicio nos dice que las fluctuaciones de presión de agua en una tubería se miden a intervalos de 0.01 segundos. Las fluctuaciones son repetitivas y se nos pide realizar un análisis armónico de las fluctuaciones de presión y determinar los primeros tres armónicos de la expansión de la serie de Fourier para la presión. En la tabla que se nos muestra en la pantalla tenemos diferentes estaciones de tiempo, la estación 0, 1, 2, 3 hasta la 12. El tiempo en el que se está registrando cada una de las lecturas es primeramente en 0 segundos, luego 0.01 segundos, 0.02 hasta 0.12. Y las presiones que se están registrando en kilopascales, tenemos primeramente 0, luego tenemos 20 kilopascales, 34 kilopascales y finalmente 7 kilopascales, luego nuevamente 0. Y de acuerdo que el problema dice que las fluctuaciones son repetitivas, después del 0 al final se supone que estas mediciones de presión se repiten. Entonces el objetivo es determinar el análisis armónico a través de los primeros tres armónicos de la expansión de la serie de Fourier para estas mediciones de presión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Lo primero que tenemos que hacer es identificar adecuadamente las características que tiene nuestro modelo matemático. Es decir, primeramente tenemos que recordar cuál es la expresión de la serie de Fourier. Básicamente x de t va a ser igual a una constante o un coeficiente a sub índice 0 dividido entre 2 más una constante a1 por el coseno de omega t más a2 por el coseno de 2 veces omega t, y luego vamos a empezar a sumar los términos que contienen la función trigonométrica seno, es decir, b1, que también es un coeficiente, seno de omega t más b2 seno de 2 veces omega t, y así sucesivamente hasta los términos que nosotros deseamos. En este caso se nos solicita encontrar los primeros tres términos o los tres primeros armónicos para nuestro problema. Entonces aquí tenemos también las fórmulas para calcular los coeficientes. Tenemos a sub índice 0, que está dado por 2 entre el valor de n mayúscula multiplicado por la suma desde i igual a 1 hasta n de x sub índice i. Lo mismo tendremos para a sub índice n, 2 sobre n, por la suma desde i igual a 1 hasta n de x sub índice i, por el coseno de 2 veces n minúscula, por pi, por t sub índice i sobre tau. Y en el caso del coeficiente b, básicamente es la misma expresión que en a, solamente que vamos a estar trabajando con la función trigonométrica seno. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente necesitamos identificar el valor de la frecuencia angular, es decir, el valor de omega que establecen las ecuaciones. No lo tenemos como tal en el problema, pero sí se nos establece que la frecuencia, es decir, el tiempo que tiene que pasar para que nuestro proceso se esté repitiendo, es 0.12 segundos. Es decir, aquí pasan 0.12 segundos y luego estas mediciones se están repitiendo. Entonces en nuestro valor de tau o la frecuencia sería 0.12 segundos. ¿Cómo podemos encontrar la frecuencia angular? Pues básicamente es igual a 2 por pi entre el valor de tau, que sería 0.12. Realizamos nuestras operaciones, 2 por pi entre 0.12 nos va a dar 52.36 y son radianes sobre segundo. Bien, esa es la frecuencia angular. Bien, lo que vamos a hacer ahora es identificar que en nuestra tabla tenemos 12 valores como tal. Realmente la primera línea es, como tiene puros ceros, no lo vamos a considerar, no tiene valores. Nuestro primer registro como tal es en el 1 hasta el 12. Entonces tendremos que n mayúscula vale 12. Y con esto podemos empezar a calcular nuestros coeficientes. El primer coeficiente que se calcula a sub índice 0 va a ser igual a 2 entre el valor de n mayúscula. N mayúscula sería en nuestro caso 12 por la suma desde i igual a 1 hasta n, que son 12, de x subíndice i. En este caso, x subíndice i hace referencia al valor que nos interesa describir. En nuestro caso, lo que nos interesa describir es la presión. Entonces, por eso aquí estamos colocando p subíndice i, las presiones. Básicamente, ¿qué significa esta expresión? Que vamos a sumar todas las presiones desde i igual a 1, o sea, desde 20 kilopascales hasta el 0 que tenemos al final,
20.000 más 34.000 más 42.000, recordando que están en kilopascales. Y al final vamos a multiplicarlo por 2 sobre 12. Eso nos va a dar 68.166.7. Ese es el valor del coeficiente a subíndice 0. Ahora, para poder encontrar el valor de a subíndice n y b subíndice n, lo que vamos a tener que hacer es un pequeño cambio en la manera de trabajar. Lo que vamos a hacer es que nuestras expresiones a subíndice n y b subíndice n, vamos a colocar los valores que conocemos. Sería 2 sobre 12, que es el valor de n mayúscula, por la suma desde i igual a 1 hasta 12, recordando que aquí x subíndice y en nuestro problema sería p subíndice y, las presiones es lo que nos interesa describir, por el coseno de 2 veces n minúscula, por pi, por el tiempo subíndice i, sobre tau, que en nuestro caso recordamos que era 0.12. Y para la ecuación de b subíndice n es la misma expresión, solamente que con seno. Ahora, como nuestro problema nos pide encontrar los primeros 3 armónicos, el número de armónicos está representado por la letra n minúscula. Entonces, como nos piden 3, vamos a tener que trabajar para n igual a 1, 2 y 3. Es decir, para cada armónico vamos a tener que tener un valor diferente de n. En este caso nos piden 3, pues va a ser calcular estas dos expresiones cuando n vale 1, cuando n vale 2 y cuando n vale 3. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo, cuando n vale 1, estas dos expresiones vamos a colocarlas aquí abajo y nuestro valor de n va a ser 1, es decir, sería 2 entre 12, o lo que es lo mismo, un sexto, que va a multiplicar a la suma de todas estas expresiones, es decir, la suma de p subíndice i cuando i vale 1, nuestro valor de p es 20 kilopascales. Aquí el de 0 lo estoy colocando solamente como un medio de expresión, pero realmente no tiene valor porque pues vale 0. Vamos a empezar realmente con el de i igual a 1, que sería 20.000 por el coseno de 2 por el valor de n vale 1 porque es el primer armónico, por pi, por el valor del tiempo para i igual a 1, que sería 0.01, entre 0.12. Y luego le vamos a sumar cuando i vale 2, es decir, el siguiente término sería 34.000 por el coseno de 2 por 1 por pi por 0.02, que es el tiempo 2, entre 0.12. Y vamos a seguir con este procedimiento hasta el último término. Eso nos va a dar como resultado toda esa suma y luego multiplicarlo por un sexto nos va a dar menos 26.996. Y vamos a hacer lo mismo con el coeficiente b, que sería b subíndice 1 porque es el primer armónico. Sería otra vez un sexto y básicamente las mismas expresiones, solamente que ahora estaríamos trabajando con la función seno. Aquí tenemos otra vez el 20.000, seno de 2 veces 1, que es el primer armónico, por pi por 0.01 entre 0.12. Hacemos la suma de todos estos términos con todos los renglones de la tabla y nos va a dar, después de dividirlo entre 6, 8.307.7. Bien, este procedimiento de la suma de todos estos términos lo podemos llevar a cabo con algún programa que nos facilite los cálculos. Lo más sencillo sería utilizar un programa como Excel. Por ejemplo, aquí en Excel lo que se ha hecho es que colocamos los valores de i, los valores de t subíndice i, las presiones en pascales y vamos a colocar 3 apartados diferentes, cuando n vale 1, cuando n vale 2 y cuando n vale 3, es decir, los 3 armónicos. Para cuando n vale 1 vamos a calcular la presión por el coseno de 2 por pi por el tiempo. Aquí recordando que n vale 1, entonces realmente ya está multiplicado por 1, pero pues no lo vamos a colocar porque no afecta el término, entre 0.12. Y también haríamos lo mismo con el seno. Y luego cuando n vale 2, estas expresiones básicamente van a ser las mismas, solamente que ahora, como n vale 2, sería la expresión 2 por pi por t por el valor de n, que como ahora vale 2, entonces nos va a quedar 4. Igual para el seno va a quedar un 4. Y cuando n vale 3, pues nos va a quedar 6.
que sería 2 por pi por n por t, es decir, 6pi t entre 0.12, igual para el seno. ¿Qué vamos a hacer en cada uno de estos cuadros? Pues básicamente aquí donde tenemos el 17.320 serían 20.000, que es la presión, por el coseno de 2 por pi por el tiempo, que sería en este caso 0.01, entre 0.12. Eso nos va a dar 17.320. Vamos a hacer lo mismo con el de seno y vamos a hacer lo mismo con el resto de los valores de presión y tiempo de ese primer armónico, cuando n vale 1, que nos da todos estos valores de aquí. Vamos a hacer lo mismo cuando n vale 2 y cuando n vale 3. Después vamos a sumar las columnas de la presión, el armónico cuando n vale 1 para coseno y para seno, que serían a subíndice 1 y b subíndice 1. Y luego para n igual a 2 sería a subíndice 2, b subíndice 2, y cuando n vale 3 sería a subíndice 3, b subíndice 3. Eso es después de multiplicarlos por un sexto. Recordemos que nosotros teníamos 2 sobre 12, que es lo mismo que poner una multiplicación por un sexto, nos va a dar nuestros armónicos. Es decir, sumamos las columnas, multiplicamos por un sexto, que es la parte de la expresión que teníamos, 2 sobre n, y nos quedan estos que están aquí marcados con un color un poco más oscuro. Entonces, a subíndice 1 coincide con el resultado que hemos obtenido, b subíndice 1 también coincide con el resultado que obtuvimos. Y para finalizar, ¿qué es lo que hay que hacer con todos estos términos que hemos encontrado? Lo que vamos a hacer es que nuestra fórmula para describir el comportamiento de la serie de Fourier, que es esta que tenemos en el primer recuadro, se va a convertir en lo siguiente. Dice que coloquemos el valor de a subíndice 0, es decir, el 68.167, entre 2, que nos queda el 34.083.5. Luego dice, le vas a sumar los respectivos armónicos. A subíndice 1 es el menos 26.996 por el coseno de omega, que era 52.36 t. Y luego le vamos a sumar la parte de b subíndice 1, que ese es 8.308, pero aquí va a ser con seno de 52.36 t. Y luego le vamos a sumar el armónico cuando n vale 2, que sería 1417 coseno, y aquí ten mucho cuidado con la fórmula, fíjate cómo dice aquí 2 veces omega. Cuando se coloca el segundo valor de a, es decir, a subíndice 2, se coloca 2 veces el valor de omega, es decir, 52.36 por 2 nos queda el 104.72t. Y para el valor de b subíndice 2 también vamos a colocar el 3608 seno y nuevamente 2 veces omega, 104.72t. Y para el último armónico sería menos 5833 coseno de 3 veces omega, 157.08t. Y finalmente menos 2333 seno de 3 veces omega, 157.08t. Esa sería la expresión que nos va a permitir encontrar cuál es la presión que se está presentando en el sistema en pascales en un momento de tiempo determinado, utilizando solamente una sustitución del valor de t en nuestra expresión. Y de esa manera terminamos nuestro análisis armónico.